Buenos días. El día de hoy vamos a revisar el tema de neumonía adquirida en la comunidad. Si bien es cierto que durante el transcurso de la charla vamos a comentar algunos aspectos, sobre todo en cuestión de tratamiento de la neumonía hospitalaria, básicamente vamos a hacer énfasis durante toda la charla en la neumonía adquirida en comunidad. Eh, entonces vale la pena iniciar pues definiendo qué es la neumonía, ¿sí? Entonces podemos decir que la neumonía es un proceso inflamatorio, que obviamente es un proceso agudo, ¿cierto? Es donde hay una inflamación del parénquima pulmonar que generalmente es de origen infeccioso, o en el caso de la neumonía adquirida en la comunidad, pues es de origen infeccioso. Este proceso pues se caracteriza por unos síntomas respiratorios y síntomas sistémicos, ¿cierto? Como la fiebre, síntomas localizados en el tracto respiratorio como la tos, la expectoración, la disnea, ¿sí? Y en la radiografía debe haber o debe existir eh, un infiltrado pulmonar. Aquí podemos tener digamos, un poco de debate en ese sentido en cuanto al infiltrado en la radiografía, ¿sí? Sin embargo, bueno, digamos, este concepto se basa en las guías ITSA, que desde el año 2007, si no recuerdo mal, estas guías hacen referencia a la necesidad de una evidencia radiológica de un infiltrado para hablar de neumonía, ¿sí? Aunque si bien es cierto que la última actualización del año 2019, del año anterior, eh, aunque se mantiene este concepto, en las guías sí se hace referencia a que en algunas ocasiones se puede diagnosticar una neumonía sin necesidad de radiografía, ¿sí? Sobre todo en sitios donde no tienen disponible estudios de imagen. Pero pues digamos que en términos generales, para hablar de neumonía, ¿sí? Necesitamos un cuadro clínico obviamente compatible y una evidencia radiológica de un infiltrado. Entonces hay que decir que la neumonía, pues como pongo aquí, no es un proceso único, ¿sí? ¿Y por qué no es un proceso único? Porque pues tiene diferente etiología, aunque es infecciosa, pues diferente etiología, puede ser viral, bacteriana, micótica, ¿sí? Que puede afectar a diferentes grupos poblacionales y se comporta en algunas ocasiones diferente dependiendo de ese grupo poblacional y tiene diferentes formas de presentación. Puede tener la presentación típica, el cuadro típico, ¿cierto? Y hay unas presentaciones atípicas de las cuales hablaremos más adelante. En cuanto a la epidemiología, vale la pena decir que los reportes no son del todo fiables, ¿sí? Sobre todo porque la neumonía, como pongo aquí, no es una enfermedad de reporte obligatorio. Solo algunos casos, por ejemplo, por brotes por legionela, en esos casos sí hay que hacer un reporte epidemiológico, pero en general no es un reporte obligatorio, ¿no? Salvo lo que quede escrito en la historia, que muchas veces pues no queda reflejado el diagnóstico claramente o como diagnóstico principal, como pasa en nuestro país. A veces el paciente ingresa por fiebre simplemente, o lo ingresan con el diagnóstico de síndrome febril, termina siendo una neumonía, pero no se actualiza ese diagnóstico. Entonces a veces no queda reportado y esto puede hacer que las estadísticas estén infravaloradas. Y pues esto es lo que dificulta tener estos datos exactos, ¿no? Entonces, pero en general, por estadística mundial, podemos decir que la neumonía tiene una incidencia anual de 1.6 a 13.4 casos por 1000 habitantes año, ¿sí? Y eso sí coincide en todo el mundo, que es la condición que con mayor frecuencia genera hospitalización. Desde el punto de vista de género, es mucho más frecuente en hombres y de mayor edad, obviamente, pues porque entre el paciente más edad tenga, pacientes de edad más avanzada, pues más susceptibilidad, más vulnerabilidad va a tener y más riesgo de desarrollar neumonía. Y obviamente también entre más factores de riesgo tenga yo, si soy fumador, si tengo alguna condición, alguna alteración del tracto respiratorio o alguna otra patología que me predisponga
desde el punto de vista inmunológico a desarrollar infecciones, pues obviamente en ese grupo de pacientes va a ser mucho mayor. Estas son estadísticas de Estados Unidos, entonces más o menos unos 5 millones de pacientes sufren de neumonía al año, ¿sí? Y esto es lo más importante, afortunadamente solo un 20% de esos pacientes que tienen neumonía requieren hospitalización. La gran mayoría, por tanto el 80%, se manejan, se diagnostican y pueden ser manejados de forma ambulatoria. También afortunadamente la mortalidad es baja, como ven aquí la mortalidad en pacientes ambulatorios es menor del 1%, ¿sí? Sin embargo, esta estadística cambia de forma drástica cuando hablamos de pacientes hospitalizados. Ya ven ustedes aquí que la mortalidad varía entre un 12 y un 40%, ¿sí?, en pacientes hospitalizados. Que obviamente esta mortalidad se va a incrementar en función no solo de las comorbilidades que tenga el paciente, sino de la necesidad de ingreso en la unidad de cuidado intensivo o no, de la necesidad de intubación orotraqueal, ¿sí?, de si el paciente desarrolla sepsis, shock séptico o no, ¿sí?, porque en estos casos la mortalidad supera incluso el 50%. Lo anterior eran estadísticas americanas, estas son estadísticas europeas que más o menos son las mismas. Tenemos tasas de hospitalización entre el 20 y el 60%. Un 10% de esos pacientes que se hospitalizan requieren UCI, ¿sí? La mortalidad también, como hemos visto en la diapositiva anterior, es baja, menor del 1%, ¿sí?, en pacientes ambulatorios, pero en pacientes hospitalizados incrementa, ¿no? En este caso aquí hasta el 30%, ya veíamos en la diapositiva anterior que puede llegar en torno al 40% según estadísticas americanas. En pacientes que están ingresados en la UCI, como les había mencionado anteriormente, pueden superar la mortalidad, puede superar el 50%. Muy bien, eso era una breve, digamos, datos muy sencillos en cuanto a epidemiología de la neumonía. Recordar entonces que es una patología que se diagnostica y se puede tratar en la mayoría de los casos, en el 80% de los casos de forma ambulatoria, solo un 20% requieren hospitalización, y que la mortalidad en los pacientes ambulatorios es muy baja, ¿no?, menor del 1%, y en pacientes hospitalizados obviamente varía en función de si necesitan o no unidad de cuidado intensivo. Ahora vamos a mencionar algunas cosas relacionadas con la clasificación de la neumonía. Esto ha tenido algunas variaciones en el transcurso de los años, sobre todo en los últimos 20 años. Anteriormente, por hacia el año 2000, nosotros hablamos siempre tradicionalmente de la neumonía adquirida en la comunidad y de la neumonía nosocomial o neumonía adquirida en el hospital. Y dentro de esta neumonía adquirida en el hospital teníamos incluida la neumonía asociada a ventilación mecánica. En algunos sitios se pone por separado, pero pues en realidad la neumonía asociada a ventilación mecánica va incluida dentro de la neumonía adquirida en el hospital. ¿Cuál era la diferencia? La neumonía adquirida en la comunidad pues obviamente se presenta en aquellos pacientes que no están dentro de una institución de salud, ¿sí?, o sea, que están de forma ambulatoria. Y la neumonía adquirida en el hospital hace referencia a aquellos pacientes que adquieren la infección una vez que están hospitalizados. Entonces, generalmente después de 48 horas de haber estado hospitalizados, adquieren la infección. ¿Por qué es importante ese término de 48 horas? Porque si un paciente se hospitaliza por alguna otra razón, digamos por un cólico renal, ¿sí?, y desarrolla fiebre y síntomas respiratorios en las primeras 48 horas de hospitalización, muy probablemente ese cuadro respiratorio ya lo traía de la comunidad, ¿sí?, y no lo adquirió en el hospital. Esto por el periodo de incubación de las infecciones. Entonces, por eso se dice que para hablar de neumonía adquirida en el hospital deben haber pasado o presentarse los síntomas después de 48 horas de haber sido hospitalizado. Entonces, antiguamente hablábamos de esta, ¿no?, de esta clasificación: neumonía adquirida en la comunidad, neumonía adquirida en el hospital, que la cual puede incluir la neumonía asociada a ventilación mecánica, ¿sí? Sin embargo, en las guías ITSA, que no les he mencionado lo que significa ITSA, que es IDSA,
que significa Infectious Disease Society of America, que es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. En el 2005, en su digamos, actualización de ese año, 2005-2007, ahora mismo no recuerdo bien, sacó una nueva clasificación, un nuevo concepto. El nuevo concepto que hablaba de neumonía asociada a los cuidados de la salud. Este concepto, ¿por qué surgió? Porque se había venido viendo que habían pacientes que desarrollaban neumonía adquirida en la comunidad, ¿sí? Pero en los cuales se aislaban gérmenes que eran, o microorganismos que eran exclusivos de pacientes hospitalizados. Entonces, por ejemplo, el estafilococo meticilin resistente, la pseudomonas, ¿sí? Y pues viendo los antecedentes de esos pacientes no habían estado hospitalizados. Entonces parecía que debían existir algunos otros factores que aumentaban el riesgo de adquirir infecciones por ese tipo de gérmenes sin que el paciente estuviera hospitalizado, y de ahí salió el término de neumonía asociada al cuidado de la salud, que básicamente hace referencia a pacientes que han tenido cierto contacto con el sistema de salud, es decir, el paciente, por ejemplo, con diálisis, ¿sí? El paciente que le han puesto medicamentos en la casa, o que va un personal de salud a la casa a hacerle curaciones, ¿sí? Que básicamente lo podemos resumir aquí. Paciente que haya tenido hospitalización previa por más de 48 horas, que haya estado en una residencia de ancianos, por ejemplo, que haya recibido antibióticos en los 3 meses anteriores, que vaya a diálisis, ¿sí? Que le hayan canalizado una vena en casa, que le vayan a hacer curaciones a la casa, ¿sí? O pacientes que tengan familiares que estén colonizados por gérmenes multiresistentes. Entonces, a ese grupo de pacientes los clasifica, y que tenían ese grupo de pacientes que desarrollaban neumonía y que tenían alguno de estos factores de riesgo, se clasificaban como neumonía asociada a los cuidados de la salud. ¿Y para qué ese término? Esto es lo que quería provocar, era, digamos, despertar el interés del personal médico para que esos pacientes que tenían estos factores de riesgo trataran o dieran una mayor cobertura antibiótica a esos pacientes, pues por el riesgo, vuelvo y digo, de tener gérmenes multiresistentes. Sin embargo, ¿qué pasó? En la actualización de las guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, las guías ITSA, que salieron el año pasado, una actualización del 2019, recomienda o recomendó eliminar ese término, no utilizar más ese término de neumonía asociada a los cuidados de la salud. ¿Por qué pasó esto? Porque después de esa última actualización que han tenido en el año 2005, se evidenció, pues, en estudios posteriores, que esos parámetros no predicen una alta prevalencia de gérmenes resistentes, y en cambio sí generó un incremento en la utilización de antibióticos de amplio espectro, por ejemplo la vancomicina, por ejemplo los carbapenem, ¿sí? La piperacilina tazobactam. Y lo grave de esto es que eso motivó a la utilización de estos antibióticos de amplio espectro de una forma indiscriminada y en pacientes ambulatorios, lo que incrementa obviamente el riesgo de resistencias bacterianas, ¿sí? Entonces, por eso en esta última actualización se recomienda ya no hablar de ese término, ¿sí? Y que más bien, digamos, el inicio del tratamiento antibiótico se debe orientar según la epidemiología de la región y obviamente según las características de cada paciente. Entonces, en esta última actualización se habla básicamente de neumonía adquirida en la comunidad y neumonía adquirida en el hospital, que, como ya dije en un comienzo, en algunos sitios se pone aparte de la neumonía asociada a ventilación mecánica, pero se puede incluir dentro de la neumonía, estas dos, la neumonía adquirida en el hospital y la neumonía asociada a ventilación mecánica, pueden ir en un mismo grupo. Muy bien. Entonces, ya hemos repasado un poco de estadística, la clasificación, y vamos a entrar en la parte más importante del tema, que es la fisiopatología. Entonces, normalmente una persona está expuesta a partículas y a microorganismos todos los días, ¿cierto? Desde que nos levantamos
o si estamos en casa con el aire acondicionado, con el ventilador, cuando salimos a la calle, la contaminación ambiental, ¿sí? Cuando estamos cerca de una persona con un cuadro respiratorio. Entonces, todos los días, cada hora, estamos expuestos a partículas y microorganismos que pueden entrar en el tracto respiratorio, ¿sí? Por microaspiraciones puede ser, por inhalación de gérmenes, por diseminación hematógena también. Los pacientes que tienen alguna infección sistémica, ¿cierto? Que hacen bacteremias y pueden pues de esta forma llegar pues por vía circulatoria al pulmón, o por un foco contiguo, paciente que tenga un absceso hepático, por ejemplo, que por cercanía podría colonizar el pulmón, un paciente con un absceso en cuello, ¿sí? Entonces, procesos infecciosos cercanos al pulmón también pueden generar secundariamente una infección pulmonar. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que nosotros estamos expuestos todos los días a estos factores, a microorganismos y a partículas, pues lo normal es que nosotros no desarrollemos un proceso infeccioso, que no desarrollemos una neumonía. ¿Y esto a qué se debe? Porque la vía aérea inferior se mantiene en equilibrio gracias a unos mecanismos de defensa que tiene, ¿cierto? Que los denominamos mecanismos innatos o adquiridos. Los innatos son los mecanismos no específicos, es decir, que nos sirve de defensa para cualquier cosa. Y los adquiridos hace referencia a la respuesta celular y humoral que ya es específica contra determinado germen. Digamos, dentro de los factores innatos o no específicos, nosotros tenemos factores mecánicos, digamos, o físicos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la nasofaringe tenemos los vellos nasales, ¿cierto? Que sirven no solo para calentar el aire, sino como de barrera para la entrada de microorganismos. El aparato mucociliar, la secreción de inmunoglobulina A nivel de mucosas, que esto ayuda pues a contener las infecciones a nivel de las mucosas. En la tráquea, por ejemplo, el reflejo de la tos es un mecanismo de defensa para la entrada de material extraño en la vía aérea. El reflejo epiglótico, el aparato mucociliar, la secreción, ya hemos dicho, principalmente de IgA a nivel de las mucosas. Y en la vía aérea inferior pues tenemos ya los macrófagos y los neutrófilos, que son las células como innatas del sistema de tracto respiratorio, el drenaje linfático, proteínas que se encuentran en el surfactante pulmonar, que sirven de defensa, la producción de citoquinas y polimorfonucleares. Entonces digamos que estos son los mecanismos innatos o no específicos que tenemos nosotros en el tracto respiratorio como mecanismos de defensa ante la infección. Entonces, si ustedes se ponen a mirar, para uno desarrollar neumonía, desarrollar neumonía no es fácil, ¿sí? Porque pues el microorganismo, las partículas tienen que atravesar varios controles, ¿no? Para poder llegar al tracto respiratorio inferior. Entonces tienen que pasar por los vellos, por el aparato mucociliar de aquí en la nasofaringe, ¿sí? Atravesar la glotis, ¿sí? Haber superado esa respuesta de inmunoglobulinas a nivel local, haber burlado la respuesta por macrófagos y neutrófilos para poder colonizar aquí el alvéolo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Entonces, pues nosotros, por eso es que cuando alguien desarrolla neumonía, pues hay que pensar en que ese paciente ha tenido algún factor de riesgo o tiene un factor de riesgo que altera esa capacidad de respuesta innata que tenemos, ¿sí? Debe tener alguna inmunosupresión o alguna alteración en los mecanismos de respuesta innata de ese paciente. Si el microorganismo definitivamente supera todo esto y llega al tracto respiratorio inferior, ¿allí qué pasa? Cuando el microorganismo llega aquí al alvéolo, ¿sí? Vamos que este es el alvéolo, hay una migración de neutrófilos hacia el alvéolo, ¿no? De la parte circulatoria llega al espacio alveolar
una cantidad considerable de neutrófilos a ese espacio alveolar. Hay que recordar que los neutrófilos hacen parte de la inmunidad innata y son la defensa por excelencia de los pulmones. Entonces, ¿qué pasa? Estos neutrófilos lo que hacen es ingerir las bacterias, teniendo que estas estructuras alargadas sean las bacterias, ¿sí? El neutrófilo lo que hace es fagocitar a esas bacterias. Y una vez que los fagocita, mediante la producción de radicales libres, lo que hace es destruir esa bacteria dentro del neutrófilo, ¿sí? A su vez, ¿qué pasa? Estas células, estos neutrófilos lo que hacen es liberar mediadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, ¿sí? Interleuquina 12, con el fin de atraer más células inflamatorias para potenciar la respuesta inmunológica. Esa liberación de factores inflamatorios como la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral son los responsables de los síntomas sistémicos que tienen los pacientes con neumonía. Recuerden que la interleuquina 1 lo que hace es, o participa en el mecanismo de producción de fiebre, por eso que el paciente tiene escalofrío, malestar general, ¿sí? Que eso es lo que indica es que nuestro organismo está liberando factores inflamatorios con el fin de atraer mayor células inmunológicas para tratar de contrarrestar la infección. Entonces, el neutrófilo hemos dicho que fagocita la bacteria, pero además tiene otras formas de destruir esas bacterias. Y una de esas es que el neutrófilo libera unas cosas que se llaman, o unas enzimas o proteínas que se llaman NETs, que eso lo que traduce, digamos, al español serían como unas trampas extracelulares liberadas por neutrófilos. Y eso, ¿en qué consiste? Básicamente estas NETs o estas trampas extracelulares no son más que proteínas que libera el neutrófilo o enzimas como elastasas, mieloperoxidasas, triptasa, entre otras cosas, para lograr que esas bacterias que están por fuera de la célula también se destruyan. Entonces tenemos dos formas, uno es la fagocitosis y otro es la liberación de enzimas que ayudan a destruir esas bacterias, ¿sí? ¿Qué pasa con todo esto? Nosotros tenemos ya con la infección una respuesta inflamatoria importante, pero que esa respuesta inflamatoria no es específica y por tanto, pues esa liberación de proteínas, de triptasas y de enzimas no solo producen destrucción de las bacterias, sino que producen un daño colateral. Dentro de eso, pues producen la destrucción de las células epiteliales, del tejido pulmonar. O sea, no solo destruyen la bacteria, sino que también destruyen tejido sano. Por eso que cuando alguien presenta múltiples infecciones respiratorias o múltiples procesos de neumonía, pues eso deja unas secuelas en el parénquima y pueden desarrollar bronquiectasia, disminuir la capacidad pulmonar, pues porque queda una secuela que es secundaria a toda esa respuesta inflamatoria que se produce. Bueno, esto ya lo hemos visto. Ok. Aquí hablando un poquito más también digamos, de la respuesta inflamatoria que se produce en el alveolo, pero aquí lo que vamos a hacer énfasis es del papel que juega las células epiteliales en la respuesta inmunológica. Y es que la célula epitelial funciona como un peaje, como un centro regulador también de esa respuesta inmunológica. Y es que aquí en las células epiteliales existen unas proteínas o unos receptores que se llaman PRR, que esto traduciría en el español como unos receptores reconocedores de patrones, ¿sí? Estas proteínas o receptores lo que hacen es identificar ciertas partes específicas de algunos microorganismos y en función de eso activan una respuesta inmunológica específica, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ahora miraremos en una tabla posterior que hay unos receptores específicos para algunas bacterias, los que se han especializado en el reconocimiento de algunas bacterias. Entonces, bueno, esas proteínas aquí activan esa respuesta inmunológica, pero por otra parte también los macrófagos reconocen, obviamente al igual que los neutrófilos, los microorganismos
y activan también mediante la liberación de células o de material inflamatorio, como la interleuquina 17, ¿sí? Y otras interleuquinas, activan linfocitos T, y estos linfocitos T también producen, aparte de que, digamos, potencian la respuesta inmunológica, también producen liberación de interleuquinas que van y estimulan las células epiteliales para expresar más receptores específicos para ciertas bacterias. Lo mismo pasa con las natural killer. Las natural killer también liberan material inflamatorio que estimula las células epiteliales. Entonces, todas estas vías de activación convergen en lo que se llama el factor nuclear kappa B. Ese factor nuclear kappa B que hay aquí en las células epiteliales, mediante una subunidad que es la subunidad P50, se encarga de regular todos esos procesos inflamatorios, ¿sí? Y de, como hemos dicho, de estimular a la producción de quimoquinas, a la producción de factor estimulante de colonias, ¿sí? A moléculas de adhesión, es decir, a coordinar una respuesta más específica dentro del alvéolo para tratar de contrarrestar la infección. Bien. Y esto, en esta tabla simplemente lo que les quería mostrar son esas proteínas reconocedoras de patrones, lo que llaman RPR. Digamos, hay unas muy conocidas desde el punto de vista inmunológico que son las Toll-like receptor, ¿sí? Que hay varios tipos, son proteínas, básicamente receptores que están en las células epiteliales, bueno, y en varios sitios del organismo, y que, por ejemplo, si ustedes ven aquí, las Toll-like receptor 4, por ejemplo, se especializan o reconocen ciertas partes de bacterias gram negativas, ¿sí? Por ejemplo, también del virus sincitial respiratorio o del neumococo, del streptococo pneumoniae, ¿sí? Algunas otras proteínas o receptores ya diferentes a las Toll-like receptor identifican ciertas también partes de otros microorganismos como el Pneumocystis, que ya no se llama Carinis sino Girovecii, ¿sí? Del Haemophilus, de otros virus como el parainfluenza, ¿sí? Entonces hay múltiples proteínas, vuelvo y digo, que lo que hacen es reconocer ciertos microorganismos y hacer que esa respuesta sea un poco más específica. Entonces, en definitiva, ¿qué tenemos? Pues tenemos, aquí lo que quiero que vean es lo que pasa, ¿no? Entonces, nosotros en una persona que no tiene un proceso infeccioso, pues tenemos aquí un alvéolo libre, ¿cierto? En donde circula algún macrófago, porque siempre tenemos algunos macrófagos circulando, ¿sí? Pero tenemos en general un alvéolo libre, ¿sí? Y por lo tanto el intercambio alvéolo capilar pues se realiza sin problema, y eso es lo que mantiene una adecuada oxigenación de la sangre. Pero por otro lado, si hay un paciente con un proceso infeccioso, pues este alvéolo se nos llena de mucho material inflamatorio, no solo de macrófagos, neutrófilos, sino que de linfocitos, de proteínas, porque hay una extravasación de proteínas del capilar hacia el alvéolo, y entonces este macrófago se llena, ¿sí?, de material rico en proteínas y en células, lo que se llama un exudado, ¿sí? Y ustedes entenderán que si yo tengo este espacio alveolar lleno de líquido, de células y de proteínas, pues no va a ser fácil el intercambio alvéolo capilar, y esto es lo que explica en gran parte la disminución en la oxigenación en este tipo de pacientes. Muy bien. Desde el punto de vista histológico, ¿qué tenemos? Básicamente se han descrito 4 fases histológicas, ¿sí?, en función de la evolución o del tiempo de evolución de la neumonía. Entonces tenemos una primera fase en donde hay un edema alveolar, o sea, aquí hay una extravasación de líquido del capilar hacia el alvéolo, pues para llevar células y llevar proteínas, que es lo que conocemos como un exudado, ¿cierto? Hay una segunda fase que se llama de hepatización roja, y se llama así básicamente porque hay un alto contenido en eritrocitos. Hay una tercera fase que se llama hepatización gris,
y adquiere, digamos, este nombre es porque los eritrocitos están lisados y eso es lo que da ese color característico en la histología. Y una cuarta fase que es la de resolución. En esta imagen pues vemos esto, ¿no? Simplemente aquí lo que hay es una hepatización roja, que entonces desde el punto de vista macroscópico pues se ve el pulmón así, y desde el punto de vista histológico lo que vemos es un gran contenido de eritrocitos, ¿sí? Y la hepatización gris, en donde los eritrocitos están lisados. Bien, entonces nosotros, ¿por qué desarrollamos neumonía? Hemos visto los mecanismos de cómo se produce la neumonía, pero entonces uno desarrolla neumonía si tengo un fallo en mi sistema inmunológico, ¿cierto? O los mecanismos de defensa que tengo yo ante los factores externos. Por ejemplo, que no tenga el reflejo de la tos, que no pueda toser en un paciente con una afectación neurológica. También puedo desarrollar neumonía si tengo una exposición a partículas muy virulentas. Puede que mi sistema inmunológico esté bien, pero si yo tengo una partícula muy virulenta, pues también puedo potencialmente desarrollar infección. O también si tengo un inóculo importante, o sea, gran cantidad de partículas. Puede que no sea muy virulenta, pero si me expongo una gran cantidad de partículas, puedo desarrollar la infección. Hay personas que tienen pues factores predisponentes, ¿no? Y obviamente si yo tengo alteraciones, como lo decía hace un momento, de esos mecanismos de defensa innatos, pues voy a tener más riesgo de desarrollar neumonía. ¿Y esos cuáles son? Por ejemplo, pacientes que tienen alteración del nivel de conciencia, los pacientes que han sufrido una ACV, los pacientes que tienen demencia, porque esos pacientes tienen una pérdida del reflejo de la tos, por ejemplo, ¿sí? Tienen mayor riesgo de broncoaspiración, y esto favorece pues al desarrollo o a la colonización del tracto respiratorio por microorganismos. Los fumadores, porque los fumadores ya hemos visto en el tema de POC que el efecto del tabaco sobre los cilios del tracto bronquial, ¿cierto? Que hace que se paralicen esos cilios y perdemos ese mecanismo de defensa de los cilios porque se paralizan y no se barren, por decirlo de alguna forma, esos microorganismos. Además pues de otros efectos que tiene el tabaco sobre el pulmón, ¿no? El alcoholismo, y esto por varios mecanismos. Uno, porque el paciente con alcoholismo crónico generalmente tiene cierto grado de desnutrición y eso pues altera el sistema inmunológico. También porque los pacientes que están bajo el estado del alcohol pueden tener broncoaspiraciones, ¿sí? Hay otros mecanismos pues como la acidosis, la desnutrición, obviamente pacientes que están recibiendo tratamiento inmunosupresor con quimioterapia, los pacientes que tienen fibrosis quística, porque la fibrosis quística se caracteriza pues, a nivel pulmonar por la presencia de bronquiectasias y eso favorece a que se acumule allí material mucopurulento y sirve como un material de cultivo para el crecimiento de bacterias, lo mismo con las bronquiectasias y otras alteraciones, por ejemplo en los síndromes de Cartagena cuando en el que hay una disfunción ciliar, o sea los cilios no se mueven bien y esto pues impide ese mecanismo innato de defensa que tienen los cilios. Pacientes con otras enfermedades que produzcan una inmunodeficiencia celular, pues todos estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar neumonías. Por eso vuelvo e insisto que cuando uno desarrolla neumonía, siempre hay que mirar qué factor de riesgo tenemos para el desarrollo de ese proceso infeccioso, porque lo normal es que no desarrollemos una neumonía. Entonces, bueno, nosotros dijimos, lo que vimos ahora son los factores, digamos, alteraciones en los mecanismos de defensa, ¿no? En los mecanismos como físicos de defensa. Ahora hablemos un poquito de los factores de virulencia. Yo pueda que tenga mis mecanismos de defensa intactos, pero si me expongo a un germen que es muy virulento, que tiene una gran capacidad de infección y de diseminación, pues tengo también riesgo de desarrollar la infección, aunque mis mecanismos de defensa estén intactos. Por ejemplo, la Chlamydophila pneumoniae produce un factor ciliostático que lo que hace es inmovilizar los cilios y permite más fácilmente la entrada de los microorganismos.
El virus de la influenza reduce la velocidad del moco traqueal, que también es un mecanismo de defensa. Neumococo y Neisseria meningitis producen algunas enzimas que disminuyen la producción de IgA, que hemos dicho que es la inmunoglobulina por excelencia de las mucosas, ¿sí? Entonces cada bacteria o cada virus o microorganismo pues tiene también unas características que le ayudan a entrar o a evadir el sistema inmunológico. Bueno, muy bien. Estamos hablando un poco de la etiología. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes en la neumonía adquirida por comunidad? Digamos, los gérmenes son los mismos en todo el mundo, ¿sí? Cambia un poco en función de las características del paciente, pero en general, esto por ejemplo son estadísticas o datos americanos. En pacientes ambulatorios, la causa más frecuente de neumonía es el neumococo, el Streptococcus pneumoniae, pero también es la causa más frecuente en los pacientes hospitalizados y en los pacientes en UCI. Es decir, nosotros cuando hablamos de neumonía, siempre hay que tener en mente el neumococo, el Streptococcus pneumoniae. Nosotros no podemos tratar de forma empírica una neumonía sin cubrir el neumococo, que es el principal germen en cualquier ámbito, ya sea ambulatorio o dentro del hospital. Entonces, centrándonos solo aquí en los pacientes ambulatorios, después del neumococo tenemos Mycoplasma pneumoniae como segunda causa de neumonía, el Haemophilus, ¿sí? Clamidia pneumoniae y los virus respiratorios, que aquí básicamente está el virus sincitial respiratorio, el parainfluenza, ¿listo? Esto en pacientes ambulatorios. Entonces, neumococo, micoplasma, hemófilus, clamidia y los virus respiratorios. En los pacientes que están hospitalizados pero que no están en UCI, aparte del neumococo, que como hemos dicho que es el más frecuente, tenemos micoplasma pneumoniae, clamidia pneumoniae y hemófilos influenza como las principales causas. Sin embargo, también hay que aquí tener en cuenta la legionela. En pacientes sobre todo que adquieren la infección dentro del hospital, tenemos que tener en cuenta legionela y estafilococo, además de estos gérmenes que ya mencionamos aquí. En pacientes hospitalizados pero que además están en la unidad de cuidado intensivo, además del neumococo, debemos tener en cuenta sí o sí el estafilococo aureus, la legionela y los gram negativos y gérmenes multiresistentes, ¿sí? Entonces el estafilococo meticilin resistente, pseudomonas multiresistente y otras enterobacterias. Si ustedes revisan lo anterior, eran estadísticas americanas o datos americanos, y estos son datos europeos, esto por ejemplo de España. En pacientes extrahospitalarios lo mismo, el neumococo es la principal causa y en hospitalarios también. Entonces el neumococo es la principal causa de neumonía en cualquier parte del mundo. En los extrahospitalarios en Europa la segunda causa es hemófilus y tenemos luego legionela, ¿sí? Y otros gram negativos dentro de las bacterias. Pero si nosotros hablamos en general a nivel extrahospitalario, pues el neumococo es la principal causa, seguido de micoplasma y posteriormente hemófilus y clamidófila, clamidia pneumoniae. ¿Listo? O sea que son los mismos de la diapositiva anterior. Y a nivel hospitalario tenemos, en general, tenemos el neumococo como principal causa, seguido de hemófilus y luego tenemos el resto, clamidia, micoplasma, ¿sí? Estafilococo, bacilos gram negativos, que son los que hay que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta algo y es las características del paciente. Entonces hay algunos pacientes en los que tienen más riesgo de desarrollar infecciones por ciertos gérmenes. Y aquí no nos vamos a detener mucho, pero por ejemplo, en los pacientes con alcoholismo crónico hay que tener en cuenta los anaerobios, ¿no? Esto por el riesgo de aspiraciones que tiene el paciente que está bajo el estado de alcohol, ¿cierto? O microaspiraciones. En pacientes, por ejemplo, que tienen una alteración estructural del pulmón, o sea, los pacientes que tienen bronquiectasias, un paciente con EPOC que tenga muchas bronquiectasias, o un paciente con antecedente de fibrosis quística que tiene bronquiectasias y que ya ha tenido, por ejemplo, infecciones previas
hay que tener siempre, siempre, siempre en mente la pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Entonces, si ya tiene el antecedente de la colonización o de la infección previa por pseudomonas, o ha recibido tratamiento antibiótico en los últimos 3 meses, o tienes alteración estructural, siempre hay que pensar en pseudomonas. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico típico de un paciente con neumonía? Creo que ya hemos comentado algunas cosas. Entonces, suele ser la neumonía adquirida en comunidad, pues suele ser un cuadro agudo, ¿cierto? De inicio de 48 horas. En algunas veces puede empezar como un cuadro viral, que lleva una semana con un cuadro respiratorio, de malestar general, fiebre, cefalea, pero que luego se sobreinfecta, tiene una sobreinfección bacteriana. Generalmente la fiebre alta, el cuadro así más severo es de 48 horas de evolución, que puede ir acompañado de tos, puede ir acompañado de fiebre, de malestar general, de escalofrío, ¿sí? De expectoración, sobre todo cuando hablamos de neumonía bacteriana, ¿sí? Y otras manifestaciones que son menos frecuentes, como el dolor pleurítico, pues si tenemos afectación de la pleura, y la disnea. Hay otros síntomas extrapulmonares que se pueden presentar en los pacientes con neumonía y que también nos ayudan o nos pueden ayudar a orientar la etiología, aunque no es muy específico, ¿no? Pero algunos pacientes desarrollan sintomatología gastrointestinal, hasta el 20% de los pacientes tienen náuseas, vómito y diarrea, alteración del nivel de conciencia. Hay una cosa, por ejemplo, cuando alguien con neumonía desarrolla herpes labial, esto se ha asociado mucho al neumococo. Si un paciente tiene predominio de las mialgias, la artralgia, la cefalea, pues habría que pensar en una etiología viral del proceso, como proceso infeccioso. Y aquí hay un concepto importante que son lo de los síntomas atípicos, que es lo que llamamos neumonía atípica, ¿sí? Y básicamente la neumonía atípica hace referencia a una disociación entre los síntomas que tiene el paciente y los hallazgos radiológicos. Es decir, es un paciente que no tiene muchos síntomas, puede ser simplemente malestar general, un poco de decaimiento, un poco de dolor de garganta, pero cuando le hacemos una radiografía tiene unas alteraciones radiológicas importantes que no se correlacionan con el cuadro clínico que tiene el paciente, lo que llamamos esa disociación entre los síntomas y los hallazgos radiológicos, y esto es lo que se conoce como neumonía atípica. Y los gérmenes que habitualmente producen esta neumonía atípica pues son Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci y Coxiella burnetii, ¿sí? Entonces estos 4 son los gérmenes que producen neumonía atípica: Mycoplasma, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci y la Coxiella burnetii. ¿Qué podemos encontrar en el examen físico? Entonces esto varía mucho y varía en función sobre todo de la edad del paciente, ¿no? La fiebre, pues la fiebre es presente hasta en el 80% de los casos, como lo vemos aquí. En ancianos es importante tener en cuenta que los ancianos no hacen muchas manifestaciones sistémicas. Entonces, por ejemplo, no esperemos que un anciano se presente con mucha fiebre, porque desarrollan poca fiebre. En cambio que en los ancianos sí hay unas cosas más sensibles, como el incremento de la frecuencia respiratoria. La taquipnea es mucho más sensible en ancianos que la fiebre, para hablar de un proceso infeccioso, ¿sí? También podemos encontrar taquicardia, y en la auscultación, pues más o menos una tercera parte de los pacientes tienen signos de consolidación, es decir, podemos escuchar roncus o podemos escuchar un soplo tubárico, que el soplo tubárico no es más un soplo que lo que traduce es el intento del paso del aire a través del moco o de la pus, o una consolidación que se esté formando, ¿no? Y pues si si tenemos una consolidación, pues podemos encontrar al examen físico en la percusión una matidez. Muy bien, entonces nosotros ¿cómo diagnosticamos? Ya lo tenemos muy fácil. Pues nosotros diagnosticamos básicamente partiendo de un cuadro clínico, ¿sí? El cual debe ser confirmado en lo posible con una radiografía de tórax, un estudio radiológico. Y luego hay unos estudios complementarios que son los estudios de laboratorio y los estudios microbiológicos. Pero con estas dos primeras cosas o puntos
podríamos diagnosticar la neumonía. Esto lo que nos ayuda es a valorar la severidad de la neumonía, ¿sí? Y de pronto a orientar un poco mejor el tratamiento antibiótico. Entonces, el cuadro clínico y el examen físico, obviamente, como en cualquier enfermedad, es lo más importante. Si bien es cierto que en el caso de la neumonía no tenga mucha sensibilidad y especificidad, ¿sí? Sobre todo en ancianos, cuyos síntomas son menos evidentes, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, pues el cuadro clínico ya lo hemos repasado, ¿cierto? La historia clínica ya hemos dicho que hay que hacer énfasis. En la radiología, entonces, ya les decía que desde el año 2007-2005 se hablaba en las guías ITSA que la presencia de un infiltrado en la radiografía de tórax era el gol estándar para el diagnóstico de neumonía, ¿sí? Obviamente en un paciente que tenga un cuadro compatible. También la radiografía de tórax nos orienta muchísimo a la etiología en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo presencia de un neumatocele, es decir, una condensación con aire, nos podría orientar o sugerir un estafilococo aureus. Y en eso aquí nos vamos a detener un poquito, hablar de lo normal de la radiografía para que ustedes sepan qué es lo que deben buscar. Entonces, esto es una radiografía de tórax normal, en donde recuerden que hay que mirar bien la técnica, ¿cierto? Que esté bien centrada, es decir, que las clavículas estén equidistantes, que esté bien inspirada, es decir, que los arcos costales posteriores al menos pueda contar 8, ¿sí? 8 de estos arcos costales posteriores, y ver la penetrancia. Y para eso básicamente lo que tenemos que mirar es que se insinúen al menos 3 vértebras torácicas detrás del corazón, que se insinúen. Y la lateral nos sirve mucho también para localizar, para mirar la ubicación exacta de la alteración que vemos en la PA. Y aquí un repaso breve, eso es lo que ya les estaba comentando. Entonces más o menos uno pues tiene que mirar que estén equidistantes las clavículas, ¿sí? Los arcos costales posteriores, que uno mínimo debe contar 8 en la radiografía de tórax PA para saber que está bien inspirada, y que más o menos se insinúen esas 3 vértebras, que generalmente es T9, T10 y T11 detrás del corazón, para decir que el paciente tiene una buena técnica. ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta en la radiografía para que no se confundan? Sobre todo cuando uno no tiene mucha experiencia y no tiene mucho contacto en el día a día con las radiografías. Pues esto es más o menos lo que uno ve en una radiografía de tórax, ¿no? Entonces ustedes verán aquí, ahora lo miraremos en una radiografía real, que esto corresponde a las estructuras que se ven aquí en el lado derecho de la radiografía, corresponden al hilio pulmonar, que es donde están las venas, la arteria y el bronquio, ¿sí? El bronquio principal. Y por encima podemos ver la vena cava superior. Otra estructura que vemos pues es el arco aórtico, ¿cierto? La aorta, luego se ve el arco de la pulmonar y luego se ve el ventrículo izquierdo. Bien, esas son como las estructuras a tener en cuenta en la radiografía, que es aquí. Entonces, esto que se ve aquí es normal, que es el hilio, que corresponde a la confluencia de la arteria, la vena y el bronquio, ¿sí? Por encima la vena cava superior, aquí el arco aórtico, que es el arco de la arteria pulmonar, y aquí el ventrículo izquierdo. Muy bien. Entonces, ya teniendo claro eso, un repaso rápido de lo normal, podemos, por ejemplo, aquí ¿qué vemos? Entonces, ya viendo lo normal, sabemos que aquí en esta imagen pues hay algo que no es normal, ¿cierto? Hay un aumento de densidad o una imagen radioopaca que parece que es del lóbulo superior derecho, que en un paciente con un cuadro compatible pues habría que pensar en una neumonía o en una tuberculosis, porque tiene una afectación del lóbulo superior. Igual aquí, esta es una placa, por ejemplo, de mala calidad, las clavículas están rotadas, está poco inspirada, está poco penetrada porque no se ve muy blanca, se ve muy radioopaca. Pero sí alcanzamos a ver aquí que hay un aumento de densidad a nivel del lóbulo superior derecho, ¿sí? Que vuelvo y digo, en un paciente con un cuadro compatible pues habría que pensar en una neumonía. Aquí que vemos, por ejemplo, aquí también hay una radiografía de mala calidad, está rotada porque las clavículas
pues no están equidistantes, pero pues desde el punto de vista clínico sí es compatible, y si a la auscultación hay una hipoventilación en esa base, aquí vemos que hay un aumento de densidad en la base pulmonar izquierda, que podría ser compatible con una neumonía. ¿Y para qué nos sirve la lateral para esto? Mira, para localizar exactamente la ubicación del proceso infeccioso, ¿sí? Que aquí vemos que está a nivel del lóbulo inferior, en el segmento superior del lóbulo inferior. Entonces, para eso es importantísimo, desde que se pueda, debemos realizar la radiografía de tórax lateral. Lo que pasa es que en algunos casos no se puede por las condiciones del paciente, porque está en cama, está con mucha dificultad respiratoria y no puede hacer la lateral, pero desde que se pueda hay que tratar de realizarla. Les decía que a veces nos puede orientar a la etiología. Por ejemplo, en este caso tenemos un aumento de densidad, ¿sí? con un nivel hidroaéreo. Aquí hay una línea y aquí hay aire, y esto pues nos puede orientar hacia un absceso, un neumatocele, ¿sí? Que generalmente se asocian a estafilococo aureus. Igual acá, mira, acá tenemos un aumento de densidad con un nivel hidroaéreo, lo que nos puede hacer pensar en un absceso o un neumatocele. Muy bien, entonces la radiografía ya hemos dicho que nos sirve para confirmar el diagnóstico, pero para establecer también si es una neumonía típica o atípica. Las neumonías típicas ya hemos dicho, por ejemplo, las que presenta su cuadro convencional y tienen un infiltrado, una consolidación lobar, es decir, está bien localizada la infección. Lo que hemos visto hasta ahora son consolidaciones lobares, es decir, está bien, bien delimitada la infección. Pero en los pacientes que tienen neumonías atípicas, es decir, en los que tienen esa disociación entre el cuadro clínico y lo radiológico, lo habitual es que encontremos un patrón intersticial. Entonces, es decir, ya no hay una delimitación de la infección, sino que tiene afectado todo el intersticio y es un patrón irregular. Por ejemplo, aquí en neumonía por Mycoplasma pneumoniae, ¿qué vemos aquí? Aquí no vemos una condensación, si algo bien delimitado, sino que vemos una afectación intersticial, ¿cierto? Como difusa, todo esto, estos aumentos de densidades que se ven como ramificados, pues eso es lo que se conoce como una afectación intersticial. Igual aquí, ¿sí? Y aquí retrocardíaco, detrás del corazón, se ve una afectación intersticial. Esto es otro ejemplo de afectación intersticial, en donde vemos una afectación muy difusa, irregular en la radiografía de tórax, que si luego hacemos un TAC de tórax, vemos que hay esa afectación difusa, ¿sí? En ambos hemitórax. Bien, aquí podemos tener una condensación con afectación muy difusa del parénquima pulmonar. Muy bien, entonces, como nos damos cuenta, la radiografía juega un papel muy importante en el diagnóstico y también en la etiología de la neumonía adquirida en comunidad. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Los laboratorios, que son estudios complementarios, ¿sí? No son fundamentales para el diagnóstico, pero sí pues para ver el grado de compromiso del paciente y definir en muchas ocasiones si ese paciente requiere manejo en una unidad de cuidado intensivo o no. En el hemograma, que podemos encontrar habitualmente, pues básicamente leucocitosis o leucopenia en algunos casos, ¿sí? Hay unos marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, que es un marcador de respuesta inflamatoria que suele estar elevado en la neumonía, pero pues la PCR, la proteína C reactiva, no es un marcador específico de infección bacteriana, se puede elevar también en los procesos virales, ¿sí? En pacientes que estén, en pacientes postquirúrgicos, en pacientes que han tenido trauma. Entonces es un marcador poco específico de infección bacteriana. Afortunadamente, ya de hace unos años tenemos disponible la procalcitonina. La procalcitonina es un marcador más específico frente a infecciones bacterianas y tiene la ventaja que tiene una vida media más corta que la proteína C reactiva. Ustedes recordarán que la proteína C reactiva tiene una vida media de más o menos 36-38 horas, mientras que la vida media de la procalcitonina es de 24 horas. ¿Y por qué es importante esto de la vida media? Porque nos permite monitorizar la respuesta al tratamiento. Es decir,
Si yo tengo una procalcitonina elevada, que generalmente el punto de corte es de 0.25 microgramos por litro, si yo tengo por encima de ese valor la procalcitonina, tengo una alta probabilidad de que esa infección sea bacteriana. Y además, si yo le hago controles a las 24 horas o a las 48 horas de procalcitonina y esos niveles han disminuido, yo puedo estar completamente seguro o casi seguro que la respuesta al antibiótico está siendo efectiva. De hecho, si después de 4 o 5 días de tratamiento la procalcitonina está negativa, ¿sí?, yo puedo con tranquilidad retirar el tratamiento antibiótico, y por eso es que nos permite acortar los tratamientos y nos sirve como monitorización del tratamiento. Aquí habría un problema con la procalcitonina, o no un problema, sino que hay que tener en cuenta también que no se puede aplicar para todo el mundo, ¿no? O sea, no necesitamos la procalcitonina para el diagnóstico de una infección. Se debe utilizar pues en pacientes en los que tenemos dudas, o si yo creo que ese paciente tiene un shock séptico y tengo dudas de la etiología, pues puedo utilizarla, ¿sí? También otro problema que tenemos con los marcadores inflamatorios es en los ancianos. Y en ese sentido les quería mostrar un artículo, un estudio que publiqué ya hace unos años, ¿sí? Publicamos para tratar de validar o de establecer si la procalcitonina también nos sirve para el diagnóstico de infección bacteriana en ancianos. ¿Esto por qué? Porque generalmente en esos estudios en donde se evalúan marcadores inflamatorios o tratamientos, pues casi siempre excluyen a la población anciana. Y la población anciana pues tiene otras características. Entonces en este estudio tuve la oportunidad de demostrar, eso probablemente es uno de los primeros estudios que se hicieron en ancianos para validar la procalcitonina, pudimos demostrar que la procalcitonina también puede ser usada en pacientes ancianos para el diagnóstico de infección bacteriana, porque tiene una buena sensibilidad, que estaba en torno al 72%, y una buena especificidad, que estaba en torno al 92%, utilizando como punto de corte 0.5, no 0.25, como es en la población general, sino 0.5, unos niveles un poco más altos. Entonces, pues esa digamos que es la ventaja de la procalcitonina, ¿no? Más específica frente a bacterias. En población anciana la podemos usar también para orientarnos, nos permite acortar tratamiento antibiótico y monitorizar la respuesta al tratamiento. Muy bien, ¿qué otras cosas tenemos a la mano para el diagnóstico de la neumonía adquirida en comunidad? Los estudios microbiológicos. Entonces, tenemos el cultivo de esputo o el GRAN. Si bien es cierto que en las últimas recomendaciones que les he dicho que salieron el año pasado, no se recomienda realizar de rutina cultivo de esputo ni GRAN en pacientes ambulatorios, ¿sí? Solo se recomienda pues en aquellos pacientes que están hospitalizados, ¿sí? Y dentro de los que están hospitalizados, si están hospitalizados por una neumonía severa, si ya han recibido tratamiento empírico o uno le va a poner un tratamiento empírico, entonces sí vale la pena pedirle primero un cultivo para que luego cuando salga el resultado me diga si debo cambiar o no el tratamiento antibiótico. Y en aquellos pacientes que han recibido antibiótico previamente, pues para yo asegurarme que no tienen un germen resistente. Hay algunas características del cultivo o de la muestra de esputo, y es que hay que explicarle bien al paciente que no es saliva, no es escupir allí en el frasco, sino que hay que tomar una buena muestra del tracto respiratorio inferior. Y pues desde el punto de vista histológico es bueno la muestra si tiene más de 25 neutrófilos y tiene menos de 10 células epiteliales. Esos cultivos, pese a que uno tome una buena muestra, la rentabilidad no es muy alta, son positivos en menos del 50%. Y vuelvo y digo, por esto no se recomienda también en pacientes ambulatorios, en pacientes hospitalizados y que cumplan con estas características. Los hemocultivos. También con los hemocultivos pasa lo mismo, no se recomienda obviamente en pacientes ambulatorios, ¿sí? Sí se recomienda en pacientes hospitalizados, cuando también estén hospitalizados por neumonía severa, que uno les vaya a poner un tratamiento empírico o que hayan recibido tratamiento antibiótico previo, ¿sí? Las mismas condiciones que para el cultivo de esputo. Los hemocultivos generalmente tienen baja rentabilidad, en las mejores condiciones
Es decir, si yo se lo saco antes de iniciar el tratamiento antibiótico o el paciente no ha estado tomando antibiótico en casa, son positivos solo en un 15%. Entonces no tienen mucha rentabilidad, pero pues sin embargo sí es importante hacerlo en los pacientes que cumplan con estas características, ¿sí? Sobre todo pues por si el paciente uno sospecha que tiene un estafilococo meticilin resistente o una pseudomona, ¿sí? O que estén colonizados previamente por estos gérmenes, que en esos casos es importante hacerlo para saber yo si debo modificar mi tratamiento antibiótico o no. En cuanto a los antígenos urinarios, es una técnica que se hace hace mucho tiempo. Se hace antígenos urinarios básicamente para Legionela y neumococo. Tienen una buena sensibilidad y una buena especificidad, pero pues no se deben hacer de rutina. Se deben hacer, no se recomienda obviamente para pacientes ambulatorios, pero ni siquiera en pacientes hospitalizados. Son aquellos pacientes en los que yo tenga dudas de pronto del diagnóstico, o que sospeche una infección por Legionela, pero no me debe retrasar ni me debe orientar el diagnóstico, porque pese a que tiene una buena sensibilidad y especificidad, si yo tengo una neumonía por neumococo, me hacen el antígeno en orina, me sale positivo, me tratan y yo por ahí a los 3-4 meses vuelvo a tener una infección y me hacen otra vez el antígeno en orina, me puede salir positivo sin que en realidad yo tenga una nueva infección bacteriana por neumococo o por legionela, porque esos antígenos urinarios pueden salir positivos por meses. Incluso hay estudios que dicen que estos antígenos urinarios pueden salir positivos hasta un año después de haber tenido la infección. Entonces me pueden desorientar o confundir en el momento del tratamiento. Hay otras cosas que podemos hacer que no son viables o no son de rutina, como la reacción en cadena de la polimerasa, ¿sí? Que yo la puedo tomar en muestras de nasofaringe, muestras de sangre, esputo. Están exclusivamente para pacientes en los que el diagnóstico no es muy difícil, no tenemos una etiología clara y el paciente está muy comprometido, porque esto es una técnica cara, ¿no? Costosa, entonces no se puede realizar de forma habitual. Serologías pues no tienen ninguna utilidad en este caso, porque pues ustedes ya saben que los anticuerpos empiezan a producirse 1 o 2 semanas después de haber empezado la infección, entonces pues no nos sirve para diagnóstico y tratamiento. De pronto sí en la infección crónica por Coxiella burnetii, en la fiebre Q, pero digamos que es una aplicación diferente a la de la neumonía adquirida en comunidad. Bueno, muy bien, entonces ya hemos visto cómo las características clínicas, cómo lo diagnosticamos, y ahora vamos a hablar del tratamiento. Para hablar del tratamiento es súper importante saber primero si el paciente lo vamos a tratar de forma ambulatoria o de forma intrahospitalaria, ¿sí? Y en ese sentido hay unas escalas pronósticas. Lo que hacen es predecir el riesgo de muerte o de complicaciones de estos pacientes. Tenemos dos grandes escalas. Una es la que se llama PSI, ¿cierto? Que lo que traduce esto es índice de severidad de la neumonía, ¿sí? O lo que se conoce como FINE, ¿no? La escala de FINE. Y la otra es el CUR 65, que también es una escala, pero es mucho más sencilla comparado con la escala de FINE o el PSI. Entonces, cuando hablamos del FINE, del índice de severidad de la neumonía, el problema con el FINE es lo extenso del formulario. Ya ve que tiene demasiados parámetros, ¿sí? Esto cuando está sistematizado pues es muy fácil, uno se mete y en la clínica donde esté uno trabajando, si está ya metido ahí, lo único que tiene uno es que seleccionar si sí o si no, y esto le arroja un resultado. Entonces tiene varios parámetros, cada parámetro suma unos puntos y al final entonces le dice a uno, pues si los puntos, si tiene menos de 50 años y no tiene esta sintomatología, pues lo clasificamos como clase 1, es decir, que ese paciente no tiene ninguna de esas alteraciones. Si tenemos menos de 70 puntos, por ejemplo yo sumo todo lo que tiene aquí y tengo menos de 70 puntos, pues lo clasifico como un FINE 2 y esto el riesgo de muerte es bajito, menos del 1%. Pero si por ejemplo tengo un FINE 4 o 5, la mortalidad asciende al 9% en la clase 4 o hasta el 30% en un FINE 5, ¿sí? Entonces, digamos que nos predice los pacientes
que tienen un alto riesgo de hacer complicaciones o de mortalidad. Vuelvo y digo que el problema es lo extenso. Por eso es que se utiliza más el CUR 65, que básicamente son 5 parámetros. Entonces, en estos 5 parámetros, lo que miramos, CUR significa, pues es las siglas de la C, que significa confusión. Cuando hablamos de confusión, pues hacemos referencia a que haya un Glasgow menor de 8, ¿sí? La U de urea, cuando está por encima de 7 milimol por litro, si estamos hablando en milimoles. Si hablamos de urea en miligramos, sería por encima de 44 miligramos por decilitro. O nuestro medio, por ejemplo, que usamos más es el BUN, sería por encima de 19 miligramos por decilitro. Una frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto. Hipotensión arterial, es decir, una presión sistólica por debajo de 60 o diastólica por debajo de, una sistólica por debajo de 90, o una diastólica por debajo de 60. Y el 65 puede hacer referencia si el paciente tiene 65 o más años. Cada uno de estos suma un punto. Entonces yo lo que hago yo es mirar ese paciente cuáles de estos tiene. Entonces si tiene 0 o 1 punto, ya ustedes verán que la mortalidad pues con 0 es muy bajita, es de 1.2%. ¿Sí? Por eso es que en este caso se recomienda, si alguien tiene un CUR de 0, manejarlo ambulatorio. El CUR de 1, bueno, ahora les explico esto. Con el CUR de 0 punto es del 0.7%, ¿sí? Es bajito. Si tiene un CUR de 1, la mortalidad sería de 2.1%, que también es bajita, por eso también se recomienda ambulatorio. CUR de 2 puntos, o sea, por decir algo, tiene frecuencia respiratoria mayor de 30 y está hipotenso, la mortalidad ya casi llega al 10%, por eso aquí se recomienda hospitalizar y pues entre más puntos, mayor mortalidad, por eso recomienda hospitalizar. Hay una cosa que se ha simplificado, era lo que les estaba mostrando acá. Estos son los valores para el CUR 65, pero hay otro que es uno más simplificado, y es que le han quitado la U. Entonces ya no es CUR, sino CRB 65. Esto para facilitarle a aquellos médicos que están trabajando en un sitio en donde no tienen disponibles laboratorios, entonces solo utilizamos los otros parámetros, no utilizamos la urea ni el BUN. Y en ese caso también tiene una buena predicción, ¿no? Los parámetros son estos. Pero bueno, desde que podamos hay que utilizar el CUR 65, que es un poquito más exacto. Entonces el CUR 65, pues aparte de que es mucho más práctico, porque tenemos parámetros, tiene una alta capacidad para predecir mortalidad. Así que se puede utilizar con tranquilidad. Y aquí pues resumiendo, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Si yo tengo un CUR 65 de 0,1, lo mando para la casa con tratamiento antibiótico. Si tengo un CUR de 2, lo hospitalizo. O digamos que es una negociación ahí entre el paciente y el médico en función de si el paciente tiene un buen apoyo social, si puede asistir a los controles pronto, ¿sí? Si es un paciente que entiende bien el tratamiento, lo podría mandar potencialmente para la casa, eso en función del estado hemodinámico, pero ante la duda dejarlo hospitalizado, y si tengo un CUR de 3 o más, pues obviamente dejarlo sí o sí hospitalizado porque la mortalidad es muy alta. Aquí hay unos criterios que hay que tener en cuenta. Estos están desde las guías ICSA del 2007 y se mantienen ahora en la actualización del año pasado, del 2019, que son los criterios de neumonía grave o severa, ¿sí? Entonces hay unos criterios mayores que básicamente es que el paciente necesite ventilación mecánica invasiva, es decir, que necesite estar intubado porque tiene un fracaso respiratorio, o que tenga shock, que precise fármacos vasopresores, es decir, que tenga un shock séptico. Esos son los criterios mayores. Y los criterios menores son estos, que básicamente son que tenga frecuencia respiratoria por encima de 30, una PAFI menor de 250. La PAFI pues es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2, es muy fácil. Ustedes cogen la presión arterial de oxígeno, o sea, tendrían que haberle hecho unos gases arteriales al paciente, y si tiene una presión arterial de oxígeno, por decir algo, de 65 milímetros de mercurio, lo dividen por la FiO2 que le estén administrando al paciente, es decir, si tiene el oxígeno al 40%, eso sería 0,40, entonces dividir 65 dividido entre 0,40 y esto nos da un valor. Si ese valor es menor de 250, es un criterio de neumonía grave, un criterio menor. Y esos son los criterios menores. Entonces básicamente decimos que alguien tiene una neumonía
grave o severa si cumple, si tiene un criterio de estos mayores o tiene al menos 3 menores. Muy bien. Muy bien, entonces ya hemos clasificado al paciente, ya hemos visto dónde lo vamos a tratar, si de forma ambulatoria o de forma intrahospitalaria, o si tiene una neumonía severa que requiera manejo en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, ahora, ¿qué tratamiento le vamos a poner? Entonces, este también es de la actualización del año pasado, me disculpan que se los ponga aquí en inglés, pero se los quería mostrar tal y como está en la guía. Entonces, en los pacientes, primero vamos a hablar de los pacientes. Yo he decidido que ese paciente lo voy a manejar de forma ambulatoria. Entonces, ¿qué tratamiento le voy a poner? Depende de dos cositas. Uno, de si el paciente tiene o no tiene comorbilidades. Y cuando hablamos de comorbilidades, hacemos referencia a si tiene insuficiencia cardíaca, a si tiene enfermedad pulmonar crónica, si tiene hepatopatía crónica o si tiene enfermedad renal crónica. Además de eso, si el paciente tiene diabetes o si el paciente tiene alcoholismo crónico o si tiene antecedentes de una neoplasia o si tiene antecedentes de una extracción del vaso, de una esplénida. ¿Listo? Si el paciente no tiene ninguna de esas comorbilidades y tampoco tiene factores de riesgo para estafilococo meticilin resistente o para pseudomonas, que esos factores de riesgo ya hemos dicho que son cuáles. Uno, que en una infección previa se le haya aislado estos gérmenes o que haya tenido una hospitalización reciente y que además haya recibido tratamiento antibiótico en los últimos 3 meses. Si el paciente no tiene esas comorbilidades y no tiene esos factores de riesgo para estafilococo meticilin resistente y pseudomonas, es decir, que un paciente relativamente sano, el tratamiento es con estos esquemas. Podemos dar amoxicilina solita, ¿sí? A dosis de 1 gramo cada 8 horas, obviamente vía oral, o doxiciclina vía oral a dosis de 100 miligramos cada 12 horas, o un macrólido, pero aquí hacen énfasis en mirar las tasas de resistencia a nivel local. Si esas tasas de resistencia para macrólidos es menor del 25%, podríamos dar solo un macrólido como una opción. Sin embargo, en nuestro medio no es recomendado esto debido a que el acceso a los macrólidos en nuestro medio es muy alto, sin fórmula, sobre todo porque está generalizado que todo paciente que tenga dolor de garganta, malestar en la garganta, va a la farmacia y se compra un macrólido. Entonces las tasas de resistencia en nuestro medio probablemente son más altas. Entonces no es muy recomendado utilizar un macrólido solo como tratamiento de la neumonía. Dos opciones son las mejores opciones, amoxicilina o doxiciclina. Si tuviéramos que usar el macrólido, las dosis serían acitromicina, 500 miligramos el primer día y luego 250 miligramos el resto de días. ¿Sí? O claritromicina, por ejemplo, 500 miligramos cada 12 horas, vía oral, obviamente. Si el paciente tiene comorbilidades, o sea, si tiene esas enfermedades que hemos mencionado, o tiene riesgo para estafilococo, bueno, básicamente si tiene comorbilidades, pero no tiene riesgo también para esos gérmenes multiresistentes, entonces, por decir algo, paciente que tenga insuficiencia cardíaca o que sea diabético, entonces aquí se recomienda en este caso la combinación, 2 fármacos, que digamos las recomendaciones apuntan a que utilicemos la combinación de amoxicilina con ácido clavulánico, ¿sí? Que esto puede ser, hay varias dosis. La amoxicilina con ácido clavulánico podemos usar, por ejemplo, la combinación que viene de 500 de amoxicilina con 125 de clavulanato, ¿sí? Y este lo podemos dar cada 8 horas, vía oral. Amoxicilina, ácido clavulánico, 500 con 125 cada 8 horas. O podemos usar también una dosis de 875 con 125, pero 2 veces al día. También una opción es una cefalosporina, ¿sí? O usamos amoxiclavulánico o una cefalosporina que puede ser, por ejemplo, cefuroxima, 500 miligramos 2 veces al día, ¿sí? Y a esto hay que combinarlo, ya sea que usemos amoxiclavulánico o cefalosporina, combinarlo con un macrólido o con doxiciclina, a las dosis que ya hemos dicho, de doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día o acitromicina 500 miligramos el primer día y luego 150 miligramos diariamente,
o claritromicina 500 miligramos 2 veces al día. Otra opción es no hacer esta combinación, sino usar solita una fluoroquinolona, que generalmente la recomendada es levofloxacino, a dosis de 750 miligramos una vez al día, ¿sí? Otra opción es moxifloxacino a dosis de 400 miligramos una vez al día, como opción de monoterapia. ¿Listo? Entonces ese es el tratamiento para pacientes ambulatorios. Tener en cuenta si tiene comorbilidades o factores de riesgo para estafilococo meticilin resistente o pseudomonas, y en función de eso ponemos cualquiera de estos como único tratamiento o combinación de uno de estos con macrólido o doxiciclina o solo una fluoroquinolona en tratamiento de monoterapia. Ahora, tenemos un paciente hospitalizado. Hemos decidido que lo vamos a hospitalizar porque le hemos aplicado un CURB 65 y es alto, o un FINE y es alto. Entonces aquí el tratamiento en pacientes hospitalizados también dependerá de varias cosas, ¿sí? Aquí hay que mirar si el paciente ha tenido infecciones previas por estafilococo meticilin resistente o por pseudomonas, ¿sí? O si ha recibido tratamiento antibiótico previo para eso, ¿sí? Porque en función de eso vamos a establecer el tratamiento. A ver, si yo tengo que ponerle a un paciente el tratamiento empírico, ¿sí? Mientras me sale el cultivo de esputo o los hemocultivos, ¿sí? Para orientar el tratamiento digamos estándar es si está hospitalizado pero no es una neumonía severa, es decir, no está en la unidad de cuidado intensivo, el tratamiento es la combinación de un beta-lactámico más un macrólido o una fluoroquinolona. Entonces aquí podríamos usar, obviamente si está hospitalizado es porque requiere, entre otras cosas, tratamiento antibiótico intravenoso. Entonces podríamos usar, por ejemplo, de beta-lactámico ampicilina sulbactam a dosis que pueden ser desde 1.5 hasta 3 gramos cada 6 horas, ¿sí? Y combinarlo con el macrólido, como ya lo hemos dicho. O también podríamos usar la fluoroquinolona, ¿cierto? Que son las mismas, en este caso levofloxacino o moxifloxacino, las dosis que ya dijimos. Puede ponerse intravenoso el levofloxacino o incluso vía oral, porque la biodisponibilidad por vía oral es del 100%. Entonces dependerá un poquito de las características del paciente si se lo damos oral o no el levofloxacino, ¿no? Porque ampicilbactam toca intravenoso. Si el paciente tiene una neumonía severa, es decir, necesita ventilación mecánica o está en un shock séptico, entonces se recomienda la combinación de beta-lactámico más macrólido o beta-lactámico más fluoroquinolona. La diferencia con este es que aquí es beta-lactámico más macrólido o una fluoroquinolona solita, ¿sí? Aquí es beta-lactámico más macrólido o beta-lactámico más fluoroquinolona, o sea, sí o sí se necesita un tratamiento combinado. Las dosis son las mismas. Una pregunta que siempre se hace uno es ¿cuánto tiempo lo voy a tratar? Y de eso no hay estudios que nos digan claramente si el paciente se debe tratar 5 días, 7 días, 10 días o 14 días. Con el uso de la procalcitonina, digamos cada vez más se ha podido acortar el tiempo de tratamiento antibiótico. Eso va un poco en función de la respuesta del paciente, pero lo mínimo, y en función, vuelvo y digo, de la procalcitonina, si la tenemos disponible, o de las características del paciente, entre 5 y 7 días en función de la evolución del paciente. Si el paciente tiene estafilococo meticilin resistente, ya sea por cultivo, por frotis nasal y eso, pues habría que tratarlo como tal, que en este caso lo recomendado pues es la vancomicina a dosis de 15 miligramos por kilo cada 12 horas, ¿sí? O linezolid, eso va en función del medio del país donde si tenemos disponible, ¿sí? En caso de que sea linezolid, la dosis es de 600 miligramos cada 12 horas. Si tenemos pseudomonas, entonces pues hay que tratarlo obviamente con fármacos antipseudomonas, como la piperacilina tazobactam, que la dosis habitual es de 4.5 gramos cada 6 horas, o por ejemplo podemos usar cefepime, 2 gramos cada 8 horas,
o un carbapenem que sea antiseudomona, por ejemplo imipenem, que se puede dar 500 miligramos cada 6 horas, o meropenem, que se puede dar 1 gramo cada 8 horas, ¿sí? Entonces, en función de cómo salgan los resultados. Pero mientras salen estos resultados, pues lo que hay que hacer es un tratamiento estándar con esto, si no está en UCI, o con esto, si está en UCI. Bueno, esto era a grandes rasgos la revisión sobre neumonía adquirida en la comunidad. Les recuerdo la última actualización de las guías ITSA, que es de la Infectious Disease Society of America, del año pasado, está disponible de descarga gratis en internet. Muchas gracias.